Buenos días, que Dios te siga bendiciendo. En esta mañana quiero compartir palabra de Dios que trae tanta bendición a nuestras vidas y a través de este pequeño estudio bíblico poder poner algunos puntos sobre dos áreas muy puntuales y que el Señor te pueda traer mayor revelación ahí en el lugar que estés recibiendo la transmisión. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes y nos relata la palabra que en ese tiempo el reino de los cielos sería semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Conocemos algunos de esta historia, como de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas, y bueno, finalmente 5 entran, dice, a la fiesta y 5 se quedan afuera porque no tenían el suficiente aceite. Y mientras salen intentando comprar aceite, bueno, lamentablemente al volver, dice, se quedan afuera. Y puntualizaba dos cosas, ¿no? Prudentes e insensatos, o insensatas en este caso. Pero ya mirándonos a este tiempo, son dos cualidades, o una cualidad, una virtud, y el otro lamentablemente un defecto, o algo que seguramente nos puede sacar de muchos planes, de muchas cosas. Y bueno, si buscamos en cualquier diccionario la insensatez, esta palabra insensato, dice, nos habla de aquel que carece de buen juicio, aquel que no tiene sentido común, una persona común y corriente, pero además de eso, que no tiene buen juicio. Todos quizás como personas comunes y corrientes podemos en algún momento tornarnos a ser o insensatos o prudentes, ¿no? En este caso el insensato, dice, es aquel que no tiene buen juicio, que carece de sentido común, mientras que el prudente, aquel que tiene la capacidad de obrar correctamente, digámoslo así, evitará seguramente posibles daños y obviamente eso le permitirá muchas ventajas, muchas bendiciones, por ese simple hecho, ¿no?, de haber desarrollado un buen juicio, una buena capacidad de tomar decisiones, lo contrario al insensato. Y obviamente en la palabra, estas dos, en la Biblia, estas dos posiciones, estas dos formas de actuar de las personas, las encontramos, pero en muchos ejemplos, ¿no? Y uno de los que se me queda en este momento viendo la palabra es el que te dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, cuando habla de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero a la vez también dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, como que una cualidad o como que una característica de una persona insensata es que no le gusta desarrollar sabiduría y obviamente ponerse en la banca para recibir enseñanza. Por ende, tendríamos que escarbar un poco más ahí, y quizás una persona insensata a la vez también es soberbia, altiva, orgullosa, ¿no? Porque para recibir enseñanza primero tienes que sentarte, primero tienes que ser discípulo, primero tienes que ser alumno. Entonces, a raíz de que muchos no tenemos esa cualidad de sentarnos un momento para recibir instrucción, podemos terminar siendo insensatos. Y esa insensatez se va a ver seguramente reflejada en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Entonces, qué simple es de poder ver, ¿no?, que nuestros resultados que estamos obteniendo, por ahí son los resultados de una persona insensata o de una prudente. En este caso dice, el insensato obviamente no recibe la sabiduría, no está dispuesta para recibir sabiduría, y obviamente no se va a sentar para que le transmitan enseñanza. Pero no solamente hablaremos de la persona que tiene la cualidad de poderse sentar a tomar apuntes. Muchas de las enseñanzas que nosotros hemos recibido, las hemos recibido en la vida, en pleno, no en un aula. Quizás viendo la experiencia de otros, escuchando los testimonios de otros. Eso nos sirvió como para poder adquirir sabiduría, entendimiento y evitar ciertos daños y ciertas pérdidas, ¿no?
Me viene a memoria esta semana meditando en el libro de Jonás. Tenemos, mejor dicho, el mejor ejemplo en cuanto a cosas que uno tendría que hacer cuando le ordenan, y de no hacer puede sufrir pérdidas y puede sufrir retrasos y obviamente puede sufrir ciertos dolores. Le pasó a Jonás cuando le enviaron a profetizar a Nínive y él, en total desobediencia a Dios, decide irse a Tarsis, al otro lado, ¿no? Y Dios tiene que enviar una tormenta para que la tormenta finalmente haga que lo saquen del barco y un pez se lo pueda tragar. Un pez que le traerá dificultades, le traerá dolor y le hará sentir dolor de tal forma, dice, que aún él, sintiéndose como en lo profundo del Seol, en su oración, ya casi muerto, de ahí clama al Señor. Entonces, creo que no era ese el plan de Dios, pero bueno, Dios se tiene que valer de situaciones como estas para hacerle entender que era necesario ir a predicar a Nínive. Entonces una persona, como dice la palabra, ¿no? Una persona insensata no es solamente aquella que no se va a sentar en una aula a aprender, sino también que con circunstancias y situaciones de la vida no aprende, no llega a obtener buen juicio. Y no tienen que ser circunstancias o situaciones que nos pasen a nosotros, porque pueden ser circunstancias y situaciones que también les hayan sucedido a otras personas y a través de eso nosotros podamos aprender. Pero también en Proverbios capítulo 14, verso 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato, y ahí es lo que decíamos, ¿no?, es arrogante y descuidado, lo que hablábamos hace un momento. Detrás de la insensatez seguramente también está la soberbia, la altivez, y como en este caso dice el Proverbio 14, 16, es además arrogante y descuidado. Nos lleva a meditar muchas cosas, ¿no? Muchos resultados que estamos obteniendo en nuestra vida es seguramente porque todavía estamos atados a la insensatez. Todavía hay restos, aunque ahora vamos a ver por la palabra que Dios puede traer un renuevo, si es que no lo trajo ya a través de su Espíritu Santo. Proverbios 17, 21, el que engendra un necio, para los padres, para los maestros, porque también los maestros pueden engendrar discípulos necios, así como un padre puede engendrar un hijo necio, un hijo insensato. El que engendra un insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del insensato no tendrá alegría. Además de que el insensato pagará seguramente por su insensatez, a nosotros como padres eso nos creará una profunda tristeza, tendremos una total decepción por haber engendrado una persona insensata. Entonces, qué bueno es que nosotros como padres, como gente que quizás está dando a luz discípulos, como decía el apóstol Pablo, yo aún sufro dolores para que se sigan formando, para que muchos puedan nacer a la vida en Cristo, podamos mantener esto en línea, ¿no? Evitar que la insensatez, que en algún tiempo seguramente era amares en nosotros en grandes cantidades, hoy se haya reducido a lo más mínimo posible y en algunos casos hasta se haya podido erradicar, como dice la palabra. Entonces, finalmente, ¿eso a qué nos va a llevar? Como dice el Salmo 107, verso 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos los insensatos. Obviamente la insensatez, el proceder con insensatez, con necedad, nos va a llevar a cobrar, a cosechar cosas que hemos ido sembrando. Y obviamente todas esas cosas que hemos sembrado mal nos va a dar un producto malo. Por ende, si estamos en esa posición de todavía querer proceder de forma insensata, es el mejor tiempo para que podamos cortar con esta forma de actuar, puesto que eso lo único que nos va a ganar, lo único que nos va a traer, lo único con lo que nos va a pagar es con dolor, con tristeza, con amargura. Entonces es buen tiempo para que nosotros cortemos con la insensatez. Aún puede estar obrando a nivel ministerial. Mucho cuidado con los que estamos en el servicio. Los que estamos en el servicio, en el liderazgo, algunos como diáconos, pastores, evangelistas, profetas, maestros, en algún área del ministerio, en algún área de servicio dentro de la congregación, porque dice en Ezequiel capítulo 13, verso 3, así dice el Señor Dios: hay de los profetas insensatos, gente que en algún momento hablaba de parte de Dios, en algún momento puede volverse insensata, soberbia, arrogante,
altiva, que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Y bueno, da una cualidad, una característica, ¿no? Un profeta insensato, una persona insensata que en algún momento supuestamente habla de parte de Dios, siempre va a hablar inspirada por su carne, no inspirada por el espíritu. Es lo que nos da a entender, ¿no? Que siguen su propio espíritu. Todos los hombres, todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Algunos ya tenemos el espíritu regenerado, porque Cristo, habiendo entrado a nuestros corazones, permitió que también el espíritu pueda venir y Él pueda regenerar nuestras vidas. A partir de ahí tengamos el espíritu, digámoslo así, activo, despierto, por medio del cual recibimos revelación y enseñanza, instrucción de parte del Señor, y finalmente nosotros actuamos según lo que nosotros vamos pesando de parte de la influencia del espíritu y de parte de la influencia del mundo a través del alma. Finalmente nosotros tomamos decisiones. Entonces, qué importante es este hecho, ¿no? Aún dentro de la congregación, aún ministrando, podemos proceder con insensatez como estos profetas a los cuales se refería en Ezequiel capítulo 13, hablando de su pueblo, obviamente, el pueblo de Israel, trayéndolo como ejemplo, pero bien aplicable a este tiempo, puesto que muchos hemos sido lavados, regenerados, renovados. Pero por eso también la palabra en algún momento a través del apóstol Pablo le advierte a su discípulo y le dice: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Ten en cuenta que muchas cosas que del mundo era habitual todavía pueden estar como que pegadas a ti, entonces es necesario tener cuidado. Mateo 7:26, como para terminar con la insensatez, dice: todo el que oye estas palabras, cerrando Jesús el tiempo de las bienaventuranzas, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y conocemos la historia, ¿no? Finalmente vinieron los ríos o los vientos, las lluvias, tormentas, y la casa que estaba edificada sobre la arena cayó, y grande fue su ruina, dice la palabra. Entonces, qué importante que el insensato va a poder edificar sobre seguro, digámoslo así, sobre la roca, sobre buena información. A eso nos vamos, ¿no? Finalmente lo que nosotros necesitamos entender es que nuestra mente vino chipeada de alguna forma, vino formateada de una manera al camino de Cristo, vino formateada de alguna forma. La formatearon nuestra educación, nuestra familia, nuestras tradiciones, el colegio, el periódico, la televisión, y creció con ese tipo de información. Y bueno, a partir de ahí todo lo que entra se filtra por todo eso, y bueno, el resultado que tenemos es por la forma en cómo nuestros pensamientos obraban. De ahí es que Jesús dice: el que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Jesús nos trae nueva información, pero esa nueva información hay que ponerla en práctica, es decir, hay que actuar, hay que ejercer, hay que tomar decisiones. Bueno, el que pone en práctica no va a ser insensato, pero el que no pone es semejante a un insensato que edifica sobre la arena, edifica sobre el lugar que no es seguro. Qué importante es que podamos nosotros hoy tomar acciones. Si hasta aquí hemos estado edificando sobre la arena, podamos retroceder y buscar la roca, el lugar seguro, donde vendrán vientos, porque no es que no van a venir, vendrán tempestades, vendrán tormentas, pero al estar sobre la roca, sobre buen fundamento, no vamos a caer. Y ese fundamento nos habla de muchas cosas. Te habla de fundamento como que primero, por ejemplo, tengas una relación directa con Dios, no una relación a través de intermediarios, porque ya no hay intermediarios más que Jesucristo, que está intercediendo ante el Padre todos los días por nosotros, y el Espíritu Santo, que trae a nuestras vidas la certeza de que está con nosotros, y que además a momentos intercede con gemidos indecibles, dice la palabra. Pero ya no tenemos otro representante humano, tal cual sea un pastor, un apóstol, o un hombre que supuestamente sea un hombre de Dios, y el cual nos lleve como intermediario ante Dios. Ya no lo tenemos. Está Cristo para eso ahí ante el Padre todos los días intercediendo por nosotros. Entonces lo primero, como fundamento, qué importante es que nosotros podamos desarrollar la oración, el hablar directamente con el Padre, el poder leer la palabra que es como ir directamente al Padre todos los días. Buen fundamento en cuanto a nuestras creencias, en la familia, en el hogar, en muchas cosas. Buen fundamento. Muchos habremos alcanzado el buen fundamento, muchos todavía estamos en proceso de edificar sobre ese buen fundamento, sobre la roca. Y nos falta seguramente muchas áreas perfeccionar
lo cual, gracias a Dios, en el día a día lo vamos haciendo. Como dice Pablo, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Prosigo, es decir, día a día debemos continuar revisando qué cosas más nos falta entregar y qué cosas más nos falta renovar. Terminamos con la parte de la insensatez, esas vírgenes insensatas. Y nos vamos a los prudentes, prudentes, aquel que obra con buen juicio, aquel que actúa con sentido común, aquel que piensa antes de actuar. Y bueno, Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente, todo ser humano, toda persona prudente, procede con sabiduría, actúa con sabiduría, mas el insensato manifestará necedad. Entonces, al prudente, ¿cómo lo vamos a diferenciar del insensato? El prudente actúa, procede, actúa con sabiduría. Piensa antes de actuar. La mayoría hemos venido con formateados con eso, ¿no? Actúo, después pienso. La mayoría. Y cuando ya pienso digo, me equivoqué en todo. Dije, hice, no, primero pensé, luego dije y luego hice, actué. Y después pensamos y decimos, me envasé con todo. Por eso la palabra dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro lugar al que debemos llegar, ¿no? Quizás ya procedemos con sabiduría, quizás ya actuamos con sabiduría. Tal vez estamos 50 y 50, y tal vez nada, pero la meta tiene que ser, dice, proceder con sabiduría. Ahí vamos a ser llamados prudentes. Y obviamente Mateo 7:24, también aquel que actúa con prudencia, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hace rato el que no las hace, ahora es el que las hace, lo compararé a un hombre prudente, el que edifica su casa sobre la roca. Pensar, actuar, ahí nos damos cuenta, en esos detalles nos damos cuenta cuando una persona es prudente, cuando es insensata. ¿Y cuánto nos falta para alcanzar ese título de hombre o mujer prudente? Porque también hay mujeres, dice, insensatas, así como hombres, ¿no? Proverbios 16:23, el corazón del sabio, el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Es decir, en el hablar nos daremos cuenta cuando una persona es prudente, porque va a pensar antes de hablar. Ahí debemos llegar. Esa debe ser nuestra meta como discípulos de Cristo, hablando un poquito sobre una futura escuela de discípulos. El discípulo tiene que llegar a este puerto, ¿no? De que cuando hable, sea prudente. Así como decían de David, ¿no? Yo he encontrado un hombre con estas cualidades. Entre una de ellas es prudente al hablar. Es decir, al hablar no lastima, no hiere, no maldice, no daña, tiene mucho cuidado. Entonces a ese puerto debemos llegar. Ahora claro, por ahí prudentes somos en el hablar dentro de las 4 paredes del templo, en la iglesia. Pero quizás nos falta prudencia al hablar en el trabajo, quizás nos falta prudencia al hablar en la calle, quizás nos falta prudencia en muchas áreas, en muchos lugares. Entonces, cada uno debe medirse, ¿no? Cada uno debe agarrar la balanza y saber cuánto y cuánto ya, cuánto no y cuánto sí. Y cuánto sí, excelente, y cuánto no, a esforzarnos. ¿Por qué? El apóstol Pablo cuando le escribe a Tito, le dice, Tito capítulo 3, verso 3 al 5, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. Pablo reconoce, no es que dijéramos en cuanto a que ustedes eran insensatos. Pablo, el apóstol, aquel que todavía proseguía a la meta, dice, inspirado por el Espíritu obviamente, éramos insensatos. Es decir, teníamos la posición de Mateo 7, el que está edificando en la arena. Teníamos la de Salmo 107, afligidos por ser insensatos. Y bueno, todo lo que leímos de Proverbios, así éramos insensatos al pensar, al hablar, al actuar. No teníamos buen juicio, no teníamos sentido común, le dice Pablo a Tito. Éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Saca todas las cualidades de lo que antes éramos.
Era él, obviamente, y éramos nosotros. Y a Tito le dice, también éramos a ti. O sea, tú también eras así, le dice. Pero cuando se manifestó, ahora es necesario poner atención, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, y aquí está la clave, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros estamos todavía con restos de insensatez, el único que nos va a poder ayudar internamente es el Espíritu Santo. Después será cuestión de que nuestro cuerpo, nuestra alma, con todas sus emociones y con todos sus sentimientos y con todo lo que compone el alma, la mente, la voluntad, el corazón, con todo, aprenda a conducirse como alguien prudente. Pero ¿quién traerá la renovación a nosotros? ¿Y quién nos regenerará? Obviamente es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu renovó nuestra vida al momento que lo recibimos, quizás hoy todavía hay hábitos, tal vez todavía actuamos y accionamos porque así aprendimos. Ahora es tiempo de volvernos a la escuela del Espíritu y que Él nos guíe para, en las áreas que nos falta, aplicar la imprudencia o quitar la insensatez y aplicar el ser prudentes, lo podamos hacer con más efectividad. Así que bueno, en esta mañana espero que el Señor pueda ministrar tu vida donde sea que te encuentres y que el Espíritu pueda traer esa renovación a nuestro ser. Sabemos que como seres humanos, como personas, aún como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, como dice la palabra y en el Nuevo Testamento, hablando el apóstol Pablo, a alguien que se estaba encargando de ordenar una congregación, no a un discípulo nuevo, sino a una persona que era digna de confianza de un nivel poquito crecido en cuanto a nivel espiritual, le dice, hermano, éramos insensatos, pero ahora el Espíritu nos renovó. Y asimismo con ese pensamiento a Timoteo también le dice, hermano, necesitamos que los que están en el servicio, en el ministerio, sean hombres prudentes, no insensatos. Es decir, aquellos que están ejerciendo liderazgo, líderes dentro del ministerio, puedan desarrollar la prudencia y cortar con la insensatez. Porque ya no hay es que mi carácter es así. Hermano, si decimos mi carácter es así, es que no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo y necesitamos nacer de nuevo. Así que bueno, que el Espíritu pueda traer renovación en esta mañana y que Él pueda traernos más luz en las áreas que necesitamos. Que el Señor te siga bendiciendo en el nombre de Jesús.